que en este momento se debe estar escuchando. Este es un... ok. Y aquí lo vamos a minimizar. De acuerdo. Ya. Hola, mi nombre es José Alexander Freites. Yo soy psicólogo. Pertenezco al equipo de Miranda y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta clase virtual que se pensó para sustituir las capacitaciones que se estaban realizando la semana anterior. La decisión de cambiar la estrategia de recuperación de esas capacitaciones a esta vía responde al contexto en donde muchos de ustedes han tenido muchos problemas con relación al Internet. Entonces decidimos cambiar la modalidad de atención para mejorar el estilo de capacitación y que ustedes puedan tener toda la información necesaria para la atención oportuna de los beneficiarios del proyecto. Este sería el módulo 2. Este módulo comprende, o el tema general en que vamos a conversar es de violencia basada en género. Muy bien. A continuación voy a presentarles la diapositiva que habíamos preparado para el día de la capacitación y solamente quedarán escuchando mi voz. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto aquí. De acuerdo. Entonces, como les había comentado, el módulo que vamos a atender el día de hoy es el de violencia basada en género e intervención del personal de salud. En situaciones de crisis, como por ejemplo las que estamos pasando hoy en día en Venezuela, por la situación de COVID-19 o por la pandemia de COVID-19, junto con la situación sociopolítica de Venezuela, conjuga una situación de crisis en donde se hace más probable que las interacciones basadas en violencia se exacerben o que se vuelvan mucho más frecuentes o intensas. Dado esta realidad, es importante que ustedes tengan en cuenta un conjunto de elementos para el abordaje que vaya mucho más allá solo y exclusivamente de lo médico, y también tengan la pericia para explorar temas que tal vez están más vinculados con el tema social. Entendiendo esto, el objetivo del día de hoy es orientar en violencia basada en género al personal médico, quienes participan del programa Respuesta Integrada de Emergencia en materia de nutrición y salud para las mujeres y los niños en Venezuela 2020-2021. Además, facilitar estrategias de atención a víctimas de violencia basada en género. Antes de pasar a la parte más técnica acerca de los procedimientos, es importante que entendamos de dónde viene este fenómeno. Las situaciones de violencia basada en género se han presentado desde siglos en la sociedad. Es importante que ustedes consideren las siguientes preguntas y se tomen 5 minutos, pueden pausar el video para poder responder en una hoja de papel, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes puedan, a partir de estas preguntas, generar reflexiones que le permitan a la larga engranar toda la información que el día de hoy vamos a discutir. Primero y principal, ¿alguna vez te han dicho que no puedes hacer algo por ser chico o por ser chica? ¿Alguna vez has dejado de hacer o decir algo por miedo a que esa acción no sea propia de tu género? ¿Alguna vez fuiste calificado o calificada como perteneciente a otro género por algo que hiciste? Ahora respóndeme esto. ¿Fue incómodo? Generalmente, todos hemos pasado por situaciones como las que están descritas en estas preguntas.
Y es muy provechoso para los contenidos que hoy vamos a tratar, que ustedes se permitan volverlas a leer y responderlas. Vamos a hacer una pequeña pausa, a lo mejor unos 5 minutos. Pueden pausar el video y una vez que tengan listas las reflexiones pueden continuar. Una vez que ustedes hayan leído y hayan profundizado esas respuestas, es importante que nos preguntamos, esto que indagamos de nuestro pasado, ¿de dónde viene? Y la respuesta más acertada es que es un problema sociocultural, es una situación sociocultural en la cual todos estamos inmersos. Y esta situación o este conjunto sociocultural es denominado patriarcado. Ahora, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, tomando como base las diferencias biológicas, sexual, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Otro concepto que nos gusta elaborar es sistema de interacción social que prioriza al hombre sobre la mujer, dándole privilegios en forma de poder, facilitando un estatus de superioridad de forma naturalizada con base solo en las diferencias biológicas. ¿Qué tienen en común estos dos conceptos? El hombre con privilegios, estos privilegios le otorgan más poder que a la mujer y está basado solamente en las diferencias biológicas. Ahora, descrito de esta manera puede sonar como que esta situación es un poco exagerada, pero a lo largo del a lo largo de la capacitación van a poder darse cuenta de que estos elementos están vigentes en el día de hoy. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se instauró el patriarcado? El patriarcado se instaura a partir de las dinámicas e interacciones sociales desde el funcionamiento de los pueblos primitivos. Ante estas condiciones adversas, quiero que se hagan el ejercicio de imaginarse a lo mejor unos cavernícolas que no tienen herramientas, que no tienen tecnología, que su funcionamiento es a través de la fuerza que pueden generar a través de su físico o a través de los músculos. Entonces, estas interacciones sociales estaban basadas en diferencias de razones del sexo. Los varones se dedicaban a cumplir el rol de proveedores dentro de la sociedad y las mujeres se encargaban del rol de cuidadoras. Dado que en la medida de lo posible, por la configuración biológica con que nacieron, estaban más prestas a realizar ese trabajo. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, estas diferencias dotaron de mayor poder a los varones e invisibilizaron, apartaron, denigraron a las mujeres, dado que ese rol, al no ser visiblemente más importante, era menospreciado, convirtiéndose o instaurándose en desigualdades que van más allá de interacciones funcionales, sino que iban a convertirse en estructuras sociales que fomentaban el patriarcado como un sistema de gobierno, como un sistema que privilegiaba a otros. Ahora, les ofrezco una serie para demostrarle este punto y con el objetivo de
evaluar qué tan vigente realmente está pensado o que realmente está instaurado el patriarcado, les voy a colocar una serie de dinámicas o una serie de preguntas que ustedes me gustaría que pudiesen responder. La instrucción es, yo les respondo, le doy una serie de opciones, ustedes comentan toman nota en una hoja de papel acerca de qué les pareció o qué calificación le dan a ese escenario en particular. Entonces, empecemos con la primera. Tu jefe en una reunión se refiere a tus compañeros varones por su apellido. Bien, vamos a revisar si está grabando. Está grabando. Sí, se está grabando. Muy bien. Disculpen la interrupción, quería verificar que estuviese grabando. Y efectivamente sí lo está. Muy bien, vamos a continuar. Pantalla completa. Muy bien, continuamos. Disculpen la interrupción. Tu jefe en una reunión se refiere a tus compañeros varones por su apellido y a ti y a tus compañeras por su nombre de pila. Esta es una situación que a ustedes les parece normal, incómoda o una falta de respeto. No, va a tomar 5 segundos para pasar a la siguiente. Mientras tanto, ustedes vayan pensando y anoten en una hoja de papel, en un cuaderno, qué les parece esta situación y por qué. Vamos a pasar a la siguiente. Un amigo te comenta que se quedó cuidando a sus hijos y de una vez lo molestas con que lo dejaron como niñera. Esta es una situación normal, incómoda o una falta de respeto. En una salida de pareja, el varón se queda esperando que su pareja cubra los gastos. Es decir, salen juntos, pero en vez de hacer lo socialmente esperado, que es ir a cubrir los gastos, entonces él se queda esperando que la mujer tome la iniciativa de pagar todo. Esta es una situación normal, incómoda, una falta de respeto. Le voy a indicar que le pongan pausa y una vez que tengan las 3 respuestas, le dan play a la grabación. Muy bien. Ahora, estas situaciones que parecen bastante naturales dentro de las interacciones sociales actuales tienen un hilo común. En la primera podemos ver cómo hay un trato diferenciado entre varones y hembras, en donde se reconoce como iguales a los varones y en cambio a las mujeres se les permite trabajar o tratarlas de forma más ligera o más cercana. Esto, aunque parezca una situación que no es nociva o que no es peligrosa, tiene por debajo un trato desigual entre varones y hembras, lo cual es una prueba de que el patriarcado aún conserva vigencia. Y lo mismo pudiésemos encontrar en la siguiente. Es decir, si nosotros encontramos que es un poco natural que un varón se quede siendo niñero o niñera, pues tenemos marcado un patrón de pensamientos en donde tenemos que cuando pasa lo contrario nos atrevemos a molestar o, como decimos en el argot venezolano, a chalequear al varón, ¿de acuerdo? De nuevo, es una situación que no tendría que convertirse en un chiste, pero que producto de los procesos de naturalización y justificación de la violencia, que lo veremos a continuación o más adelante, pues lo vemos tan natural que decidimos echar broma en ese sentido. Por otro lado, en una salida de pareja el varón se queda esperando. Ok, esto es una de las situaciones a lo mejor más graciosas, más incómodas también, al menos, en relación a cuando se ha hecho esta pregunta. En general es lo que con mayor frecuencia se responde y igual denota un principio de desigualdad en las relaciones de pareja propiamente dicho, entendiendo que el varón
siempre va a cumplir, o en principio va a cumplir con el rol de ser el proveedor. Estando este concepto, o entendiéndose esta situación, es importante que, pues, estos elementos se dejen de naturalizar y entender que si a nosotros nos parece esto natural, es importante ir rompiendo los mitos vinculados a estos. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Sobre qué base están estas creencias que son parte de un sistema patriarcal? Están basadas en la idea de la diferenciación entre el sexo y el género. El sexo se ha utilizado como justificativo en la división de roles, así como les expliqué anteriormente. Esto ha funcionado para modelar comportamientos, pero esta es una posición restrictiva. Por esto es importante diferenciar qué es sexo y qué es género. Ustedes como médicos estoy seguro que conocen la diferencia, más sin embargo no va a tener el atrevimiento de enumerarlo o describirlo. El sexo está relacionado con lo biológico, lo innato, y estos elementos, estas características solamente son prestas para ser comprendidas y toleradas. Ahora, el género. El género es una construcción histórica y cultural. Cuando los niños nacen, se les coloca una camisita de fuerza y se les indica cuál va a ser su comportamiento. Por lo tanto, estos elementos son aprendidos. Más sin embargo, el comportamiento de nosotros ante ellos debe ser siempre, al menos, de cuestionarlo, con el objetivo de que si estos son comportamientos restrictivos, podamos enfrentarlos y cambiarlos. Ahora, si en relación a sexo y género tienen alguna duda, es importante que me lo dejen anotado, y cuando nosotros en esta segunda fase abremos la ronda de preguntas, bueno, iniciamos por ahí. Muy bien, igualito en su hoja de papel o en su cuadernito de notas. Pasamos a la siguiente. Entonces, para reforzar estos temas, les voy a hacer 2 preguntas de reflexión y espero que coloquen la reflexión que hayan elaborado en una hoja de papel. 1. ¿Es aceptado que una mujer decida no criar porque quiere desarrollar su carrera? Es decir, yo como mujer decido públicamente decir no quiero tener hijos porque quiero tener una posición alta dentro de mi carrera. Yo quiero desarrollar mi carrera y abandono la idea de ser mamá. ¿Es aceptado esta posición, sí o no? Por otro lado, es esperado que un hombre priorice su carrera. Es esperado que un hombre priorice la crianza en un ambiente privado sobre el desarrollo profesional y económico. Es decir, que un hombre abandone la idea de construir una carrera por quedarse solamente en su casa y ser papá. Ahora, les voy a pedir que pausen el video, reflexionen acerca de estas 2 preguntas, las voy a dejar ahí en proyectada, y a partir de ahí ustedes por favor me comentan si les parece la primera opción aceptada y la segunda esperada. Muy bien. Una vez que ya entiendo que ustedes pudieron reflexionar y leyeron continuar a la presentación, voy a continuar. Sin embargo, estos son elementos que están basados en una estructura de roles de género. ¿De acuerdo? Las preguntas anteriores están sustentadas en los roles de género que la sociedad espera tanto de los hombres como de la mujer que cumpla dentro de el funcionamiento normal de la sociedad, y normal dentro de comillas, por supuesto. Históricamente, tradicionalmente, a pesar de que algunas cosas han cambiado, debo decir, la idea o el símbolo del hombre y de la mujer parece que está bien demarcado.
esperando de la mujer que se desenvuelva en un ambiente privado y el hombre en un ambiente público. La mujer, pues, tenga una función reproductiva y el hombre de producción. La tarea está más vinculado con lo biológico y lo social, pero desde el ámbito de la maternidad, la crianza y los cuidados. Por otro lado, el varón se espera que tenga tareas económicas y sociales, pero en este caso en la producción de bienes y servicios, además del desarrollo de políticas públicas y defensa. Por ejemplo, ¿en qué elementos se pudiese ver esto? Piensen un momento, si ustedes mujeres que me escuchan, pensaron cuando eran niñitas, si cuando eran grandes querían ser, por ejemplo, ministras, o querían ser presidentas, o querían ser políticas en general. Si es así, entonces a lo mejor ustedes no son parte de la mayoría, ¿de acuerdo? Al igual que los varones, no se ven en una posición de cumplir con un rol de cuidar dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando se hace esta pregunta en público, por lo general las respuestas son, bueno, yo quería ser a lo mejor bombero, policía, pero no se encuentran muchas respuestas de quiero ser enfermero o quiero ser papá. Entonces, ahí se ven un poquito cómo estos roles están impuestos desde la crianza. ¿Cuál es la actitud esperada de parte de las mujeres? Simbólicamente hablando del estereotipo, bueno, que sean tiernas, dóciles, dependientes y que estén prestas al servilismo. Por otro lado, los hombres que que su expresión afectiva esté completamente reprimida. A los niños, a los varoncitos se le dicen que cuando se le dice, ¿qué pasa cuando un niño se cae? Siempre se le dice, mira, los varoncitos no lloran, por ejemplo. Que a la hora de expresar afectivamente, lo único rango que se le permite es que que muestre fortaleza, que muestre iniciativa o independencia. En la carrera, tuve un profesor una vez que me dijo, en relación justamente a este tipo de temas, en Venezuela a los hombres solamente se les permite tener dos estados afectivos. Una es la normalidad, no un estado demasiado feliz, al contrario, un estado donde no se pueda discriminar cuál es el estado afectivo de esa persona. Y por otro lado, molestia, ira. Esos son como los estados afectivos que se le permiten al varón. Fuera de esto, ver a un hombre llorando en público, ver a un hombre a lo mejor riéndose demasiado o mostrando asco o sorpresa, es poco frecuente y típicamente no se espera que ellos se comporten de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que producen estos roles de género? En el caso de la mujer, a la cual se le involucra en roles que su poder es limitado, pues la consecuencia mayor es que genera dependencia económica, se invisibiliza la importancia que tiene dentro de la sociedad y hay un desconocimiento social, lo cual puede vincularse con una discriminación. Por otro lado, al varón se le otorga poder económico, poder político, prestigio social y acceso a la educación, aunque esto último, insisto, ha cambiado con el tiempo. Ahora, en la misma hoja de papel los invito a realizar esta siguiente actividad. Ustedes me van a colocar si el menú de la izquierda o de la derecha de su pantalla, cuál es más apetecible. La única condición es que no pueden cambiar componentes o no pueden cambiar elementos de una columna a otra. Todas esas columnas son completamente fijas. Ustedes van a escoger la que les resulte más apetecible. Entonces, la columna de la izquierda indica debilidad, sensibilidad, dependencia, emoción, intuición, sexualidad. Solamente en el término de reproducción y el desarrollo
de personales en ambientes o espacios domésticos y labores de casa. La otra columna, la de la derecha, es fuerza, objetividad, independencia, decisión y razón, sexualidad solamente por temas de placer y procreación, y pues el espacio de desarrollo individuales en ambientes públicos y como de proveedor o proveedor. Ahora les pregunto, ¿cuál de las dos, colocan pausa y en un papel, la izquierda o la derecha, cuál de las dos resulta más apetecible para ustedes? Muy bien, en lo que ustedes terminen de definir, le dan play y continúan. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si no fuese una decisión? ¿Qué pasaría entonces si ustedes no pudiesen realmente decidir? Porque lo que está pasando realmente es que la columna de la izquierda son estereotipos de lo femenino y lo que está pasando a la derecha son estereotipos de lo masculino. Entonces no resulta en una decisión, sino más bien en una coacción en la cual se coloca una camisa de fuerza que se le coloca desde que somos niños y con esa restricción vivimos. Pero ¿qué podemos hacer para cambiar? Entender que estas dos columnas no son las únicas opciones. Que lo que se espera es que haya una interacción y que el ser humano pueda desarrollarse a plenitud, sin restricciones, y eso es lo que se llama igualdad de género, es decir, que una persona se pueda sentir a gusto mostrando debilidades, o que se le permita a ambos mantener un estilo de interacción sexual abierto, ¿de acuerdo? Sin sentirse juzgado. Y lo que se busca es discriminar cuando estos son elementos que coaccionan a la persona para poder desmontar todas estas creencias, desnaturalizar estos procesos y a facilitar procesos de igualdad a través de estos conceptos. Los conceptos de naturalización, minimización y justificación o legitimización de la violencia. ¿Qué pasa? Cuando ocurrió un proceso de naturalización es donde los participantes del sistema consideran las acciones y creencias como elementos naturales para la sociedad y cultura. Por ejemplo, las creencias de criar los hijos es asunto de las mujeres, o si una mujer fue golpeada fue porque hizo algo. ¿Quién no ha escuchado eso antes? Bien, pero lo escuchamos tanto en que lo sentimos natural, que lo sentimos que es lo correcto. Por otro lado, tenemos los procesos de minimización que implican la modificación de la magnitud, intensidad o severidad de los hechos para validar una parte de la información desagradable o para negarla de entrada. Por ejemplo, frases como no le pegué, lo que pasa es que tiene la piel muy delicada, no es para tanto. Al final, él es un buen papá. Sí, pero él no me pega. Entonces, estos son elementos o frases tomadas en diferentes contextos, pero que en donde se puede evidenciar que la mujer minimiza una parte de la información para justificar situaciones en las que se siente incómoda. En estos procesos es cuando se puede denotar o se puede discriminar procesos de minimización. Por otro lado, tenemos un proceso de justificación o legitimación de la violencia. Bajo este mecanismo se hace valer como justo o legales relaciones desiguales o comportamientos violentos. Por ejemplo, si te pegué, pero fue porque cuando llegué a la casa los niños estaban desatendidos. Como es natural, bajo este principio, ¿no? Bajo esta idea, como es natural que la mujer se quede en casa cuando los niños, si no lo hace, es digna de ser castigada, y como la forma de castigo. Y para hacer entender la cosa, la forma más fácil es a través de la violencia, pues utiliza ese mecanismo para imponer el poder. Estos elementos socioculturales han facilitado un conjunto de mitos en torno a la violencia. Yo los voy a leer
y ustedes por favor en esa hoja de papel me anotan algunas inquietudes en relación a estos elementos que yo les voy a facilitar. El primer mito que les voy a presentar es: un hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarle. Esta creencia es una de las más arraigadas y supone afirmar que la mujer es la responsable del comportamiento violento del hombre. ¿De acuerdo? Es decir, si la persona entiende que la otra persona hizo algo para merecer el castigo, entonces la real culpable de este tipo de situaciones no es la víctima en este caso, más bien es el agresor. No, perdón, la culpable realmente es la víctima, no es el agresor. ¿De acuerdo? Es decir, quien provocó la situación es la mujer y no es el hombre, que realmente se convierte en el único responsable de los hechos de violencia. Por otro lado, si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. Otro mito muy común, generalmente a estas mujeres se les dice masoquista o sinvergüenza. ¿De acuerdo? Esta es una de las creencias más arraigadas. Es importante que cuando nosotros tengamos estos raciocinios dentro de nuestro esquema de pensamientos, los problematicemos y digamos, ya va, realmente es así. ¿Cuáles son las razones por las cuales una mujer se queda en esa relación? Bueno, son múltiples, yo se los adelanto y lo vamos a conversar un poco más adelante. Sin embargo, es importantísimo que entendamos que este tipo de pensamientos le resta responsabilidad al agresor y culpa de nuevo a la víctima. Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o las drogas. Así se suele justificar muchos maltratadores, evitando de esa forma hacerles responsables por sus actos. De nuevo, es cierto que el consumo excesivo de alcohol es frecuente en estas personas, pero este hecho no los exime de su responsabilidad. Además, no todos los hombres que tienen problemas de alcohol le pegan y maltratan a su pareja. El alcohol funciona como un desinhibidor del sistema nervioso central, lo cual facilita los procesos que ya estaban de base. Es decir, si el hombre es violento, lo que hace el alcohol es inhibir los principios morales que hacían que no ejecutara acciones más violentas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es una lógica detrás de esto? El hombre violento que se tomó unos tragos en el bar, por ejemplo, no es violento con el cantinero, no es violento solamente con el guachimán, con el seguridad del local, sino que más bien espera llegar a casa y justamente al discriminar la potencialidad de ejercer su poder, lo ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, ojito con este mito, que es uno de los más recados, completamente falso. Por otro lado, los hombres que agreden a sus parejas están locos. De nuevo, les resta responsabilidad de agresor y responsabilidad en este caso a una patología de base, lo cual es inadecuado. Los hombres agresores no tienen un principio patológico, es una creencia sociocultural facilitada por mecanismos de falta de control afectivo que se da dentro de un contexto mediado por el patriarcado. ¿De acuerdo? Pero no se puede hablar de que esto es una patología propiamente dicho. Entendiendo esto y entrando de lleno en el tema de la violencia, les voy a presentar 3 conceptos básicos que es importante discriminar para poder comparar, por ejemplo, la violencia en general, de la violencia contra la mujer y cómo se ve en Venezuela propiamente dicho. Ahora, violencia la entendemos como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra personas o grupos o comunidades que causan o tengan mucha probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Esto fue otorgado, fue definido por la Organización Mundial de la Salud en el año 1996. ¿Cuáles son los elementos interesantísimos que hay que entender? Son súper importantes. Que considera la fuerza física y el poder, el grado de amenaza o efectivo. Es decir,
que se realice el acto, pero que probabilidad de realizarlo si causa una lesión de índole psicológica o física. ¿De acuerdo? Entonces ya está considerando no solamente las acciones explícitas, sino también las acciones implícitas, lo cual es significativo, dado que podemos traspolar, y lo vamos a ver más adelante, que la violencia contra la mujer no son solamente agresiones físicas, golpes, cachetadas, empujones, también son agresiones verbales que causan la percepción que tiene la mujer de sí misma. Y ahí para allá vamos. ¿Qué es violencia contra la mujer? Entonces, violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posibles o reales daños físicos, posibles o reales daños físicos, sexuales o psicológicos, incluida la amenaza de la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Importantísimo, que le agregan un plus más específico en la utilización de la violencia. El exisa en un ambiente en 2020, desde esta, la violencia que ocurrió dentro de los muros de la familia era vista una forma diferente estructural de la violencia basada en género. Buenísimo que a partir de ese momento histórico pues se plantea que esto también es violencia, y específicamente en el Estado venezolano. ¿Cómo se entiende violencia contra la mujer? Según la ley del derecho de violencia, es todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o personal, acción o de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ambiente público como en el ambiente privado. Insisten en que la violencia incluye tanto ambiente público como ambiente privado, pero son mucho más discriminantes, o sea, discrimina muchísimo más el tipo de violencia, incluyendo o siendo mucho más específico, entendiendo que es el acto que tenga o pueda tener como resultado un daño, es decir, que reúne ambas conceptos anteriores y lo agrupaban en uno solo, entendiendo diferentes formas de violencia, las cuales se pudiesen ver mucho más explícita en la lámina que les acabo de colocar, en donde se pueden evidenciar los 21 tipos de violencia basada en género. ¿Cuáles son estos? Violencia psicológica, acoso, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidio e inducción al suicidio, los cuales fueron incorporados en la reforma de la ley del 2014. Les voy a pedir por favor que si tienen alguna duda con alguna en específico, me lo indiquen para yo, en el momento en que les volvamos la llamada y que podamos tener la ronda de preguntas, pues ustedes me digan cuál de estos 21 tipos de violencia son los que mayor le llama la atención, y con muchísimo gusto me encargo de profundizar más en este tema. A continuación les presento un conjunto de escenarios, cuadros de diálogo en una relación heterosexual. Yo les voy a leer y ustedes por favor me gustaría que anotaran en su hoja de cuaderno, en su cuaderno de notas, la opinión que tienen acerca de estos cuadros.
Muy bien, empecemos con el cuadro que está en la parte superior izquierda de su pantalla, que es, encuentra que lo que digo es tonto, más sin embargo, él sabe más. ¿Ustedes ven violencia en esta imagen? Sí, no, tal vez, no, también. Me revisa el celular, pero es porque me quiere. Me saca la mitad del sueldo, pero es para los dos. Me dice que ponerme, pero es para que me vea bien. En este momento me gustaría que le dieran pausa, escribieran acerca de estos cuadros de diálogo y cuando estén listos reanuden la reproducción. Muy bien. Entonces, el punto de coincidencia dentro de estos cuadros es que se evidencia situaciones de maltrato, de violencia, que no son explícitas, que no representan una violencia física propiamente dicha, sino que va más allá y que describe situaciones de violencia psicológica, de manipulación, de menosprecio y además de violencia patrimonial. Entonces, aquí podemos observar cómo dentro de las relaciones se pudiesen encontrar formas de violencia que escapan o están por fuera de la violencia física, pero igual causan mella y que van construyendo el escenario para facilitar procesos más intensos o fuertes. Ahora, ¿por qué la mujer no sé? Porque esa mujer les mostraba en los cuadros de diálogo anterior, pues no dejaba a ese hombre, se sentía incómodo. Pues esa pregunta de por qué las mujeres se mantienen fue una pregunta que se hicieron muchísimos psicólogos durante años y la respuesta que puede explicar con mayor detalle de por qué las mujeres se mantienen en una situación como la anterior es el ciclo de la violencia. Bueno, el ciclo de la violencia está constituido por tres partes esenciales que van de forma cíclica, y una de las características de esto es que una vez que se termine el ciclo, el próximo ciclo es ocurre mucho más rápido y se vuelve más frecuente conforme se vayan cumpliendo los ciclos propiamente dichos. ¿Cuáles son las fases de este ciclo? El primero de ellos es la acumulación de tensión. La segunda es el incidente agudo de agresión o hecho de violencia. Y la tercera, la luna de miel o reconciliación. En la fase 1, la acumulación de tensión, esta tiene una duración de 10 semanas, años. Es extensa, puede ser bastante duradera, más sin embargo, se discriminan formas sutiles de violencia como expresiones de agresiones verbales o psicológicas. Aquí les voy a describir cómo es el comportamiento del agresor, del hombre agresor y de la mujer víctima en esta fase en particular. La mujer trata de calmar al agresor, ser condescendiente, se anticipa a las peticiones para evitar problemas y tiende a tener la percepción de control acerca de la situación. Generalmente acepta los abusos, asume las equivocaciones, con frases como es normal que esté molesto, lo menos que puede hacer es tener la comida lista. Son generalmente muy sumisas, en este caso tratan de asumir que no están molestos o que no les disgusta demasiado su comportamiento, minimizan los incidentes, pero como una forma de evadir, se vuelven las situaciones cada vez más tensas y generalmente busca explicaciones externas a comportamientos de él. Por ejemplo, no tiene dinero, está borracho, etcétera, etcétera. Generalmente mantiene la esperanza de que con el tiempo él va a cambiar y las mujeres que ya cuando discriminan este tipo de situaciones, al contrario de tratar de evitarlo, más bien lo facilitan para salir de él lo más rápido posible. ¿Cuál es el comportamiento del hombre?
Se enoja por cosas insignificantes, como por ejemplo la comida, los ruidos que generan los niños, o porque su pareja no está cuando lo necesita. Generalmente permanece sensible o con manifestaciones de molestia por todo, la responsabilidad por su comportamiento, y en cambio todo es culpa de la mujer víctima, muestra comportamientos cada vez más tensos e irritables, y tiene comportamientos de continuo control a través de amenazas que incrementan las humillaciones. A mí me gusta siempre utilizar la metáfora de una olla de presión. La olla de presión es un utensilio de cocina que es increíblemente útil, pero como todos los utensilios tiene una vida activa, una vida útil, disculpe la cacofonía o la resonancia, y generalmente se va dañando que si la válvula, se va dañando que si la gomita de la olla, y cuando ocurre este tipo de cosas, la tensión que va acumulándose en el proceso en el proceso de cocción de algún alimento en el versículo, se va liberando, y al liberar se va haciendo cada vez más ese huequito más grande, hasta que en un momento determinado cede la estructura y empieza o ocurre un incidente agudo de agresión. ¿De acuerdo? En el caso de la olla, bueno, explota la olla de presión, lo que conocemos como eso. Ocurre lo mismo en esta segunda fase. Ocurre lo que conocemos como el incidente agudo de agresión o hecho violento. Este es mucho más corto que el anterior. En una duración de 2 a 24 horas ocurre de forma explícita, y aquí es donde ocurren realmente las violencias físicas y sexuales. En este momento la mujer víctima entiende que la ira del agresor está fuera de control, o está fuera de su control, pierde la percepción de control acerca de la situación. Puede resultar gravemente agredida por la pareja, pero por vergüenza generalmente no busca ayuda. Sufre tensión psicológica severa, expresada en pérdida de peso, insomnio, fatigas constantes o situaciones de ansiedad que se vuelven con el tiempo patológicas. Si no logra esconderse, espera que pase el ataque, y en este momento es donde consideran escapar. Bajo el mismo raciocinio del el esquema anterior, el hombre asume que la culpa de la situación es de ella porque ella hizo que me pusiera de esta manera. Aquí es donde se presentan situaciones de violencia destructiva, pero no de forma arbitraria, más bien selectiva, y discrimina los momentos exactos donde puede causar mayor daño. ¿Específicamente contra quién? Específicamente en contra de su pareja. Y es importante entender que en esta fase el único que puede controlar esa situación es el hombre. Ahora, viene la tercera fase. ¿Qué pasa después que explotó la olla de presión? Bueno, hay que limpiar la cocina. ¿Y cómo vamos a, cuál es el correspondiente dentro del ciclo? Bueno, la tercera fase, que es la luna de miel o reconciliación. Esta fase generalmente es más larga que la segunda, pero mucho más corta que la primera. Ocurren formas de violencia más sutil, como en el principio, pero con base en la violencia psicológica, por ejemplo, las amenazas, el acoso o el hostigamiento. En esta situación, pues la mujer víctima recupera el control o la percepción de control de la situación, se siente desconfiada y cariñosa. En esta fase surge la esperanza de que todo lo malo fue simplemente un momento de ira y que no es estructural. Aquí entiende que si las cosas estaban malas, esto puede ser una oportunidad para cambio. La tensión disminuye a mínimos niveles, entonces el hombre se vuelve mucho más condescendiente. En este caso, la mujer recupera un poquito más de terreno. Y pues
no hay tantos incidentes como ocurría antes. ¿Qué pasa con el hombre? Pues se arrepiente, suplica perdón, promete que las cosas no van a cambiar, que donde lo vemos increíblemente cariñoso con la familia de la mujer víctima, habla con la suegra y le dice cosas como que yo me consumo una cuestión una sola vez, discúlpenme, de verdad que cuando es una estructura patriarcal de toda la familia, la mamá generalmente le dice hazlo por tus hijos o cómo vas a hacer sola, etcétera, etcétera. Inicia acciones para demostrar su arrepentimiento, le da regalos, como lo había comentado. Si la mujer ha decidido terminar la relación, la acosa afectuosamente, llega para el trabajo, llega para donde las amigas, llega para la peluquería, llega para casa de la mamá, y utiliza todos los recursos que tiene como para poder convencer. El agresor cree que nunca más se presentará este tipo de episodios, especialmente si la pareja no los provoca. Entonces regresan, pero no hacen un arreglo real de la situación. Las tensiones continúan exactamente como en la fase 1 y se genera una situación de conflictividad significativa. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que se genera lo que conocemos como escalada de la violencia. ¿De qué se trata la escalada de la violencia? En la escalada de la violencia podemos observar cómo comportamientos que al parecer son cotidianos o normales del proceso del proceso de cortejo, a lo mejor estos elementos que son a lo mejor poco significativos y que no consideramos señales de violencia se convierten en ciclos largos de esta escalada y van paulatinamente involucrándose en situaciones cada vez más peligrosas. Esta imagen se ve un poco pixelada, así que me voy a tomar el atrevimiento de presentarles una para que ustedes puedan discriminar pues de manera más precisa bueno, de qué se trata esto del ciclo de la violencia. Me quedaron unos segundos, aquí está, bueno, ahora sí, creo que no. Vamos a buscarlo aquí un segundito. Bueno, creo que no la tengo en la mano, así que con mucho gusto se los voy a enviar por correo para que lo tengan lo tengan a la mano en el momento que ocurre este tipo de... para que lo puedan revisar. Pero lo que indica esta lámina, por ejemplo, es que comportamientos como celar, ofender, gritar, descalificar consecutivamente y con el paso del tiempo, el cumplimiento de los ciclos, pues se convierten en amenazas, sacudones, cachetadas, empujones y con el paso del tiempo con agresiones físicas más severas, desfiguraciones o inclusive hasta la muerte. ¿Qué se le dice a la mujer en cada fase? Bueno, cuando estén en la parte amarilla de su pantalla, bueno, ten cuidado, la violencia está presente y va a seguir aumentando. Cuando estén en la parte azul de su pantalla, pues, bueno, que la relación se va a incrementar la violencia, que reaccionen, que empiecen a pedir ayuda, y ya cuando estén en la parte roja, que su vida está en peligro y que tienen que enfrentar la situación para salvarse, ¿de acuerdo? O puede que se escuche un poco exagerado que un varón que cele es posiblemente un agresor sexual, por ejemplo, pero según la experiencia hemos encontrado que efectivamente de esta forma es que ocurren las agresiones y de esta forma es que ocurre la escalada de la violencia. Así que si en consulta, en su vida personal o si conocen a alguien que está pasando por una situación como esta, indíquenle este instrumento para que pueda despertar y discriminar que probablemente su vida pudiese estar en peligro. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las consecuencias en las mujeres víctimas de la violencia basada en género? Lo dividimos en 4 grandes bloques. A nivel físico, lesiones agudas o inmediatas, por ejemplo, hematomas, escoriaciones, laceraciones, heridas punzantes, quemaduras o mordeduras, así como fracturas de huesos o dientes. Lesiones más graves que pueden conducir a algún tipo de discapacidad, por ejemplo, lesiones en la cabeza, los ojos, el oído, el tórax o el abdomen. Afectaciones del aparato digestivo, problemas de salud a largo plazo o mala salud, incluyendo síndromes de dolores crónicos,
y puede ocasionar la muerte, por ejemplo, en el caso del femicidio, o vinculado con una agresión sexual producto de una enfermedad infecciosa o de transmisión sexual, como por ejemplo el SIDA. A nivel sexual y reproductivo, más enfocado sobre todo en temas de violencia sexual, puede estar relacionado con embarazos no planeados o no deseados, abortos producto del anterior, evidentemente, de forma insegura, infecciones de transmisión sexual, incluido las infecciones por VIH, complicaciones del embarazo o abortos espontáneos, hemorragias o infecciones vaginales, infecciones pélvicas, infecciones de la vía urinaria, fístulas, que bueno, para que quede explícito, son desgarros entre la vagina y la vejiga o el recto o ambos tipos de desgarro, producto también de interacciones violentas caracterizadas por agresiones sexuales con penetración, relaciones dolorosas o disfunciones sexuales como consecuencia de alguna experiencia violenta. A nivel mental, se vincula con depresiones, trastornos del sueño y de hábitos de alimentación, estrés y trastornos de ansiedad. Por ejemplo, trastornos de estrés postraumático, muy común en casos de agresiones sexuales, por ejemplo, autoagresión o intentos de suicidio o ideación suicida propiamente dicha, y baja autoestima. A nivel conductual, uso nocivo de alcohol u otras sustancias como una estrategia de evasión generalmente se ocurre, múltiples compañeros sexuales, aunque hay una desvalorización de la visión que tienen acerca de mujeres, de sí mismas como mujeres, elección de parejas abusivas, dado que entienden que es la naturalidad que le ocurre en este tipo de situaciones. Y bueno, producto de las relaciones a lo mejor irresponsables y la sensación de verse utilizada en una situación de violencia, bueno, pueden tender a tasas bajas de uso anticonceptivo y de compromiso. Hemos decidido incluir características de la violencia sexual, dado que en zonas vulnerables y en situaciones de crisis, como les comentaba al principio, la frecuencia es que se aumente este tipo de agresiones dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué entendemos en Venezuela como violencia sexual? Es toda conducta que amenaza o vulnera el derecho de la mujer a decidir voluntariamente y libremente su sexualidad, comprendiendo no solo el acto sexual propiamente dicho, sino que todo forma de contacto, acceso sexual, genital o no, tales como actos lascivos o la violación propiamente dicha, es decir, toques inapropiados, es decir, piropos en la calle, es decir, acosos. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en el apartado de acoso sexual, pero formas en la cual se viole el derecho de la mujer a decidir de qué manera se va a involucrar desde la sexualidad sí, son considerados violencias sexuales, y es muy importante que nosotros ampliemos la forma en que vemos este fenómeno para que entendamos que no es solamente elementos de penetración de forma violenta, también ocurre en otros contextos. Es importante que si ustedes tienen dudas acerca de cuáles son la amplitud de la violencia sexual y cuáles son las diferentes características de ella y cómo está contemplado sobre todo en los tipos legales, bueno, que lo anoten en su cuaderno de anotaciones y por favor al terminar esta capacitación, al terminar el video, pues me lo dejen en los comentarios para que cuando nosotros entremos en la ronda de preguntas, bueno, lo discutamos a profundidad. Por otro lado, tenemos el acceso carnal violento. Es toda forma de violencia sexual en la cual el hombre mediante violencia o amenaza constriña a la cónyuge, concubina, personas con las que se hace vida marital o mantenga unión estable de hecho o no un acto carnal por vía vaginal, anal y oral, introduzca objetos sea cual fuese su clase por alguna de estas vías. Es decir,
nosotros decidimos incluir el acceso carnal violento como un tipo de delito sexual porque explica de forma explícita cuáles son los vínculos que consideran también violencia sexual. Es decir, que si ellos están casados, eso no le da derecho al hombre a tener relaciones sexuales con su esposa cuando a él le dé la gana, lo cual era una creencia que estaba muy arraigada, sobre todo antes de la instauración de esta ley en el 2010 y en 2007. Es decir, que la mujer no es una propiedad, un objeto sexual para el consumo del hombre para el momento en que él lo quiera, sino que se entiende que a pesar de la relación, el vínculo afectivo, de concubinato, de unión estable de hecho, matrimonio propiamente dicho, la mujer mantiene intacto su derecho a decidir libremente cómo se involucra sexualmente con su pareja. Importante también porque lo traemos a colación, bueno, porque hace explícito que se considera violencia sexual, con penetración, por ejemplo, que es la introducción del pene propiamente dicho en una vía vaginal, anal u oral, o introducir un objeto, sea cual fuese su clase, el pene o cualquier otro objeto, por alguna de estas vías. Esto se considera una agresión sexual propiamente dicho. Ahora, ¿qué se entiende por acoso sexual? Aquí me doy la tarea de presentárselo y leérselo. Bueno, es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, o el procurar cualquier acercamiento sexual no deseado que realice un hombre de una situación de superioridad laboral, docente o análoga. ¿De acuerdo? Aquí habla de que o análoga o con ocasión de las realizaciones derivadas del ejercicio profesional y con amenazas expresar o tácticas causarle a la mujer daños relacionados con la legítima expectativa que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación. Es decir, que si dentro de esa vinculación desigual, dado que hay diferencias entre la posición de la víctima, se le pide a la mujer que realice un acto sexual, es considerado acoso. ¿De acuerdo? Si se le pide que lo haga para otra persona, también es acoso. ¿De acuerdo? Si se deja en evidencia este tipo de elementos, y esto es un factor que disminuye la probabilidad del alcance de esta mujer dentro del ámbito laboral, pues también un acoso sexual, o se pudiese considerar acoso sexual. Es importantísimo que lo tengamos bien definido. Adicional a eso, para nosotros es muy, muy importante el tema de la consideración de la exploración dentro de la consulta de elementos vinculados con violencia sexual infantil, dado que considerando el margen de personas que ustedes van a poder trabajar, es probable que puedan encontrar casos que casos que pudiesen estar vinculados con este fenómeno. Según la UNICEF, la violencia sexual infantil ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador, pudiendo ser el agresor una persona conocida o no, y esto incluye a los parientes más cercanos u otros niños, niñas o adolescentes. Sí, el abuso sexual puede ser de una persona muy cercana, puede ser de parte de otro niño ni adolescente, puede ser de un adolescente más grandecito hacia una niña más pequeña, y también puede ocurrir en viceversa. ¿De acuerdo? Ojo con estos elementos que para nosotros parecen a lo mejor poco frecuentes, y es importante que nos consideremos para incluirlo dentro de la entrevista. Si nosotros notamos algunas características como las que les presento a continuación en relación a la entrevista del niño, sobre todo en la consulta pediátrica y sobre todo en las consultas de nutrición que ustedes van a tener el placer de involucrarse, pues
podemos encontrar o explorar con la mamá este tipo de elementos para poder discriminar si ha ocurrido algún contacto sexual inadecuado que pudiese calificar como abuso sexual. ¿Cuáles son? El incremento de las pesadillas, problemas para dormir, conductas retraídas, es decir, el niño no se abre con adultos, sobre todo en el caso de las niñas con varones, en el caso de los varones con algunas niñas, le tienen miedo a quedarse solo con ellos. Estallidos de angustia repentinos que la mamá a lo mejor exprese, ansiedad, que el niño se ve muy intranquilo, muy angustiado, muy irritable, depresión, que el niño permanezca al menos 2 semanas continuas en un estado de llanto, de tristeza, rechazo de quedarse solo con una persona en particular. Generalmente los agresores sexuales son del mismo núcleo y estos deciden o tienen un comportamiento aprensivo contra estas personas y conocimiento, y esto es súper importante, conocimiento inapropiado para la edad de elementos sexuales que se manifiestan a través del comportamiento o lenguaje sexualizado. No es natural, no es frecuente, ni no es esperado que un niño de 5 años hable de leche, de huevo, de mételo, sácalo, o que dibuje de forma exacerbada espacios, o que haga sombreados, que en un dibujo de una familia, por ejemplo, tache de forma fuerte los órganos sexuales, ya que eso puede ser indicativo de que el niño fue sexualizado, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con sexualizado? Que fue expuesto a una estimulación sexual, entiéndase esta como que le mostraron las partes íntimas, que le mostraron un video pornográfico, que fue víctima de algún acto lascivo o alguna penetración. Esos son los elementos vinculados con la sexualización de un niño. Importante, si les queda duda en relación a este tema, no duden en escribir en su cuaderno de anotaciones y al final nosotros vamos a tener la ronda de preguntas y el debate correspondiente. ¿Cuáles son las fases del abuso sexual infantil? Importantísimo que ustedes manejen esta información. ¿Por qué? Porque en su vida y en su práctica profesional van a tener contacto con mamás o con niños, y es muy importante que dentro de estos elementos pudiésemos poder evaluar si un niño está dentro de alguna de estas fases. La primera, que es la fase de seducción. Aquí el agresor se aproxima de forma paulatina y de forma gradual al niño, ganándose su confianza a través de juegos, a través de dulces, por ejemplo, y trata de tener el mayor contacto posible con la familia. Además, le gana la confianza de los cuidadores principales, lo cual es una situación significativamente importante que atender. En este momento, el agresor aparentemente no es un problema, más bien es una solución. Pero a partir de las siguientes fases, sobre todo la fase de interacción sexual abusiva, es donde empieza un proceso gradual y progresivo con comportamientos de contenido sexual. Bien, el agresor sexual muy pocas veces va a realizar un acto sexual de entrada, una penetración de forma violenta. Al contrario, va ganando terrenos paulatinamente. Y es aquí donde el niño pudiese expresar las primeras manifestaciones de agresiones a través de el verbatim de experiencias de exhibicionismo, voyerismo de parte de alguna persona cercana. Es decir, que la persona cercana, el tío, el abuelo, el vecino, se acercó y le mostró el pene a la niña y la niña se asustó, o le pidió que le mostrara una parte sexual, o se la puso en las piernas y sintió algo, o todos estos elementos, a pesar de lo grotesco que pudiesen ser, es importante que ustedes lo manejen para poder escuchar y validar con los niños este tipo de elementos, y a la hora de su atención lo tengan en cuenta para poder atender a una posible niño que está siendo víctima, un niño ni adolescente. Ya en esta fase se pudiesen entender que es un abuso sexual, y paulatinamente en esta fase de interacción sexual es donde ocurren las agresiones más intensas, como las penetraciones por cualquier vía y por cualquier objeto. Luego viene la fase de instauración del secreto. En este momento
pues el abusador, generalmente por medio de amenazas, impone el silencio al menor. Generalmente le dice que va a matar a la mamá, que va a matar al papá, que le va a hacer lo mismo a algún tipo de hermanos y que va a ser culpa del niño. Generan culpa en el niño, que de alguna u otra forma no tiene demasiados recursos para poder defenderse de esas situaciones, y a partir de aquí instaura un secreto que es un vínculo entre el agresor y la víctima propiamente de hecho. Luego viene una fase de divulgación. Esta fase puede llegar o no. Muchos abusadores quedan por siempre en el silencio por cuestiones sociales, y en el caso del incesto implica un quiebre del sistema familiar. Hasta este momento estaban en equilibrio. Puede ser accidental o premeditada. Esta última causa mucho dolor, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando los niños son demasiado pequeños y llegan a adultos en interacciones violentas con el agresor. Adicional a eso tenemos la fase represiva, que generalmente ocurre después de la divulgación, pero puede que aparezca la divulgación o no. En este caso es justamente el núcleo familiar quien decide mantener esto en silencio por guardar las apariencias o por no hacer un quiebre significativo del conjunto familiar. A veces se llegan los casos, sobre todo cuando son familiares muy cercanos, de la justificación o el encubrimiento, o se separan o se aísla. Sin embargo, la mujer, el niño no recibe la atención necesaria, y es justamente en estos elementos donde los médicos tienen, ustedes como médicos tienen el poder de poder discriminar este tipo de situaciones y brindarle la ayuda y canalizar las situaciones oportunas de esta situación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hago si se me presenta esto en el momento de consulta? ¿De acuerdo? Explota la situación, a una regresión, me doy cuenta de que hay una defloración, etcétera, etcétera, o me manifiesta el mismo niño que le da miedo que le toquen la pierna porque su tío a veces le da muy fuerte. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes en esta situación? Bueno, al final de esta capacitación se le van a dar algunas indicaciones sobre estos tipos de casos en particular y hacia dónde dirigir el caso de antes. Y bueno, haciendo una introducción, me gustaría que planteáramos sobre todo los escenarios donde sería más adecuada la construcción de este tipo de diálogos o escenarios. Lo más importante es que a la hora de la exploración del estado de salud nosotros contemos con un ambiente tranquilo, mantengamos contacto visual, se le tomen todos los datos a las personas, sobre todo antes de empezar la exploración. Importantísimo ser pacientes y preguntar si se quiere relatar lo sucedido. Generalmente son situaciones muy traumáticas, ¿de acuerdo? Y la aproximación a los traumas es de forma aversiva, que implican la elaboración de autoimágenes de situaciones violentas que no son del agrado de estas personas. Por lo tanto, se debe tener muchísima paciencia y respetar los tiempos psicológicos, sobre todo los silencios de los niños en particular y de los ¿Qué se plantea? Bueno, la escucha activa y la atención en todo momento. Yo entiendo que por los tiempos se amerite hacer ágil la consulta, sobre todo por la magnitud del flujo de personas. Pero cuando se presenta este tipo de casos es importante darle el tiempo necesario y darle la importancia necesaria a la más mínimo detalle. Sobre todo, bueno, porque está la vida de esto, está la integridad física de un niño en particular o de un adulto. ¿Cuáles son los elementos que hay que explorar que a lo mejor dentro de la consulta médica tradicional no se consultan a profundidad? Bueno, episodios de tristeza muy marcados, crisis de nervios anteriores, diagnóstico de trastorno mental de la familia, antecedentes de trastornos propios, pero en el pasado. Muy importantísimo
discriminar este tipo de elementos y a la hora de detectar alguno, bueno, darle continuidad al proceso. Algunos elementos en mujeres sobre todo que debemos considerar, bueno, preguntar por el estado emocional actual y su evolución en el tiempo, y preguntar si se ha visto afectado y de qué manera su funcionamiento laboral, escolar y familiar en general durante estos procesos de crisis. Explorar hábitos de recreación y tiempo libre, si se están o si se disminuyeron, si se dejaron de utilizar, y preguntar por la frecuencia del consumo de alcohol u otras sustancias. Ahora les voy a demarcar 4 elementos que pueden ser indicadores directos de violencia y que ustedes tienen que tener en cuenta si si se van a exponer a conversar o a hablar con mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. 1. La víctima ha consultado en varias ocasiones alegando accidentes, pero presenta daños físicos que no concuerdan con la supuesta causa accidental relatada. El clásico, no, doctor, lo que pasa es que me golpeé con el pomo de la puerta. Yo soy muy torpe, doctor, lo que pasa es que me caí. Y ustedes notan que la lesión no corresponde con el accidente que manifiesta la mujer víctima. Segundo, la víctima es acompañada de algún miembro de la familia o amigo que insiste en estar cerca de ella de tal manera que impide hablar en privado con ella. La víctima se niega a hablar o muestra reserva o vergüenza al contar lo que ha ocurrido, o existe una demora inexplicable en buscar la ayuda médica. 4. La víctima manifiesta deseo de no regresar a casa o temor por la seguridad de otros miembros de la familia. ¿Qué hacemos entonces si detectamos algunos de estos elementos, o si de forma explícita nos dicen: me pegaron, le tengo miedo a mi esposo, me agredieron, ya no aguanto un golpe más, estoy cansada de recibir esto, yo prefiero morirme antes de regresar para allá? ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, configuramos un plan de seguridad con esa mujer. ¿De qué se trata este plan de seguridad? Este plan de seguridad se trata, en primer momento, se le indica a la mujer víctima que evite engancharse con el conflicto. Una forma que tiene el agresor de validar su poder a través de este continuo menosprecio o agresiones verbales que conducen a peleas donde él, por su superioridad física, gana o agrede o hace menos a la otra persona. Cuando ocurren este tipo de cosas, es importante sugerirle a la mujer víctima que no se enganche con el conflicto, que le decía loco, que trate de evitar a todas costas, dado que su integridad física está en juego. Se le indica ahí en consulta que haga una lista de amigos o personas de confianza, que por favor facilite los números de teléfonos de esas personas a la cual puedan informar de la situación. Otro es que evite objetos punzantes que puedan ser usados como armas, tal como cuchillos en la cocina. Si se puede, es mejor que no estén a la mano o que estén guardados en un sitio que no sea de fácil acceso. Siempre se les recomienda a las mujeres que si se han involucrado en una situación de vulnerabilidad, de pelea, en la cual no pudieron escapar, se les recomienda pues que traten de evitar sitios donde hay objetos pequeños que puedan ser utilizados en su contra. Otro de los elementos que se les sugiere es que creen un sistema de seguridad con otras mujeres o con los mismas de amigos a la cual le sientan confianza o que tengan confianza con ella, y que sirva de señal para indicarles que están en una situación de peligro. Entonces, por ejemplo, si tienen una ventana y si tienen un código en particular, pueden decirle que si colocan una mata en la ventana, o si colocan una carpeta o una hoja en blanco, si la lanzan por debajo de la puerta, o si la colocan o si tienen acceso a internet, pueden poner una señal, un código particular, un emoji,
en el WhatsApp que le indica a ellos que, bueno, está en una situación de peligro, que necesita ayuda y que llamen por favor a las autoridades correspondientes. Esto se le dice. Ante estas situaciones, muy probablemente la mujer víctima le diga: no, doctora, esto está exagerando, no es capaz de hacer ese tipo de cosas. Pero traten de hacer un compromiso con esta mujer para que en la medida de lo posible tenga eso a la mano por si acaso debe utilizarlo. Indicarle siempre que, o tratar de sugerirle que no se queden solas. Si están en la situación de violencia y se refugian en una habitación, es importante que, si es posible, traten de planificar que sea un sitio que puedan escapar o salir, que tenga una puerta trasera, una ventana en la cual, o que al menos tenga el acceso a un teléfono. Algunos cuartos tienen teléfono, para que ahí pudiesen llamar y pedir la emergencia. Si se piensa tomar un objeto, que sea un objeto grande, contundente, para impedir el acceso directo. Muy bien, se puede atravesar, como quien dice, un mueble dentro de la dinámica de violencia. Procurar tener un teléfono cerca, de nuevo, para llamar. Proteger muchísimo con contraseña, con doble verificación su teléfono. Tener un bolso de emergencia con todos los documentos y, si es posible, tener efectivo para poder escapar. Tener una ruta de escape, es decir, yo me voy por este lado, me voy por el otro lado, voy a ir para el vecino, yo le hablé con mi vecina, le dije que por favor me recibiera si tuviese una emergencia, etcétera, etcétera. Identificar un cuarto de la casa, si es que es un apartamento, por ejemplo, con un teléfono viejito, a lo mejor con un poquito de saldo, con batería, que se deje en un cuarto para llamar en caso de emergencia. Y muy importante, evitar arrinconarse, porque ahí es donde la mujer se ve más expuesta y más vulnerable. Se le indican todas estas cosas. Yo sé que puede sonar un poco paranoico, pero sin embargo es importante que tengan todas las redes de seguridad necesarias para resguardar su integridad física. Ahora, ¿qué puede hacer si la mujer víctima quiere denunciar, o si detecta un caso de abuso sexual infantil, o si la mujer me dijo que esto lleva pasando y no sabe qué hacer? Primero, indicarle que quien está legítimamente autorizado para poner la denuncia. Bueno, la mujer agredida, los familiares, el personal de salud de instituciones públicas y privadas que tienen conocimiento de estos casos. Es muy importante que nosotros, como responsables, investidos del poder que nos da ser el personal de autoridad, nosotros podamos guiar y orientar a esa mujer víctima para que pueda colocar la denuncia, que pueda defender los derechos suyos y en el caso de que fuese una agresión hacia los niños, que defienda pues a los niños particularmente. Los consejos comunales, las organizaciones defensoras de los derechos, cualquier otra persona o institución que tuviese conocimiento de los hechos punibles. ¿Y hacia dónde se tiene que acudir? Bueno, por supuesto, a los órganos receptores de denuncia. ¿Cuáles son estos órganos receptores de denuncia? Principalmente el Ministerio Público, ¿de acuerdo? En el caso del área metropolitana de Caracas, en donde también están incluidos sectores de Miranda, propiamente dicho, se le recomienda a la mujer víctima ir directamente al Ministerio Público, quien es el actor principal del proceso de investigación, y ellos son los veladores de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas. Además, los juzgados de paz se pudiese colocar la denuncia, las prefecturías y jefaturas, la división de protección en materia de niño, niña y adolescente, y familia del cuerpo de investigaciones con competencia en la materia, órganos policiales, unidades con los mandos fronterizos, tribunales en municipios, en localidades donde no existe el órgano anteriormente nombrado, y cualquier otro que se le atribuya estas competencias, por ejemplo, los juzgados de paz, o por ejemplo, si pudiese hacer un informe comunitario y luego llevar esto a los órganos competentes. Es decir, hay muchísimas opciones que se le pudiesen indicar, pero principalmente lo más importante es, o los más comunes son, cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Público. Sobre todo el Ministerio Público, quienes son principalmente los que van a llevar la investigación. Ya para finalizar, les voy
voy a dejar este pensamiento en donde que nos ayuda a identificar o pensar sobre el significado profundo de la superación de un trauma o del duelo propiamente dicho. Recuperarse significa ser capaz de haber integrado la experiencia en la vida cotidiana y de haber transformado las vivencias pasadas en recuerdos, sin que estos sobrepasen la capacidad de control de la persona ni interfieran negativamente en su vida futura. Y recuperarse significa sobre todo volver a tener la conciencia de que se ocupa de nuevo el asiento del conductor de la vida, es decir, recuperar el control de la vida. En situaciones de crisis las personas sienten que pierden el control acerca de su vida y se aumenta la probabilidad de ocurrir todos los elementos que les mencioné anteriormente. Ahora esto es importante que ustedes conozcan sobre estos elementos y que a la hora de la consulta los tengan en cuenta para poder aumentar la percepción de control de esta mujer víctima y ayudarla a sobrepasar o equilibrar la sensación de no poder tener los recursos para superar la situación. Ya con esto finalizamos. Posterior a esto se le va a presentar el post-test y antes del post-test, bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas para ayudarlos a ustedes sobre algunos elementos, revisar las reflexiones que realizaron y contestarles todas las preguntas que pudiesen haber surgido producto de esta capacitación. Mi nombre, se los repito, es José Alexander Freites Mata y estoy para servirles, así que espero que les haya servido, bueno, sí, que se hayan llevado toda la información correspondiente a estos elementos y como les comenté, lo que viene ahorita sería lo que vendría ahorita sería pues una ronda de preguntas a través de esta modalidad y el objetivo es que ustedes puedan en esta ronda de preguntas pues contestar todas las inquietudes que le queden sí, con la intención de que bueno, puedan aprovechar al máximo todo este proceso. Posterior a esto se les va a entregar el post-test para que puedan responder y que nosotros nos quedemos con los resultados de este tipo de capacitaciones ahora de forma digital, pero con este elemento de que permanecer grabados y quedamos atentos a sus comentarios en relación a todos los temas discutidos el día de hoy y sobre todo también acerca del formulario. Con esto me despido, no sin antes agradecerles por su atención y despidiéndome con la expectativa de poder brindarle la mayor seguridad y la mayor atención posible